vamos a darle la bienvenida, no por la vía telemática, pero sí por la vía telefónica, al doctor Oswaldo Moreno, consultor político. Con él vamos a hablar, vamos a hacer un análisis ante un escenario de consulta popular. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por aceptar la invitación a Ecuador en directo. Buenos días, un saludo a todas las personas que nos escuchan, que nos miran, a todas las repetidores y cadenas digitales y tradicionales que están en esta audiencia, la orden. Gracias, doctor. Bueno, el gobierno pues está hablando de una posible consulta popular, doctor. ¿Cuál sería el escenario que se le presentaría al presidente Lasso si logra concretar esa consulta popular, que no será desde luego en un mes, 2 meses? Esta consulta tal vez será para el próximo año. Mire, todos los canales que están dentro del marco institucional son viables y legítimos, en cualquier instancia, del gobierno, la asamblea, los municipios, etcétera. Y en ese sentido habría que evaluar, obviamente, ya en los adentros del gobierno, la pertinencia y la conveniencia, ¿no? O sea, a ver, no todas las recetas funcionan en el mismo momento, con el mismo escenario y con los mismos actores, ¿no? Tomemos en cuenta que otro tipo de país, en otro momento, con una situación totalmente distinta. O sea, usted me dice, no, es que Correa, por ejemplo, las ganaba todas y sacaba cada rato. Claro, que Correa tenía más de 100 asambleístas en su momento, ¿no? Y otro proceso político y toda la plata del mundo por el precio del petróleo. Que el proceso de la vacunación es exitoso, por supuesto que sí. Vamos a ver cuánto dura ese input, cuánto dura ese impulso en la opinión pública. Entonces, una consulta, si bien es cierto, es una herramienta y un canal legítimo que está en nuestras leyes, tiene un riesgo político, político que está sustentado en una acción electoral. Y la idea es interesante, pero el resultado tendrá que ser óptimo también. ¿Y qué se pregunta? Cuando nos van a preguntar, ¿quiere usted que todas las mañanas tenga un lindo sol? La gente va a votar que sí, que es algo más o menos como lo que preguntó Moreno en algunas preguntas, y lo que creo que van a apuntar con la valorización, que de hecho creo que un bloque ya está planteándolo antes de tiempo. Entonces, es una vía legítima como le planteaba, pero tiene sus riesgos. Correcto. Ahora, se habla de que el presidente Guillermo Lasso tiene un 74% de aceptación. ¿Hasta qué punto puede ser real lo que nos dicen en este momento? Porque recordemos que Guillermo Lasso tenía un 30% de aceptación, que fue casi su votación que sacó en la primera vuelta. A ver, hay un dicho popular que dice que la escoba no barre bien. Yo le podría decir, no es lo mismo un noviazgo de 2 meses que un matrimonio de 20 años, ¿no? Todo gobierno, obviamente, a lo que arranca, a lo que inicia, tiene indicadores no solo de gestión, porque ni siquiera es la gestión lo que se evalúa, sino lo que se llama profundidad, esperanza, ¿no? Donde la gente tiene expectativas, está optimista, porque todo cambio trae eso. Sí creo que el presidente tenga niveles óptimos de aceptación, no sé si 75, como dice su encuestadora de planta, que ese datos, pero sí tiene niveles óptimos de aceptación, eso es indudable. Ahora, el tema es cómo sostienes en el tiempo esos parámetros, esos niveles, y cómo los legitimas en el transcurso, digamos, de la gestión de gobierno. Y eso se ve, yo estoy viendo, estaba conversando, bueno, ya usted entrevistará a otros analistas en la materia, pero al paso que vamos, la gasolina va a pasar, al menos la que usa la gente, la eco en la costa, la extra en la sierra, probablemente antes de fin de año está pasando los $3. Entonces, son situaciones que si bien es cierto el dogma neoliberal de los subsidios, bla, 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 que tienen una afectación directa en los sectores medios y populares. Entonces, dependerá un poco de qué aguas tenga que navegar, qué turbulencias tenga que pasar y qué vientos tenga que enfrentar. Entonces, hay una serie, como le planteo, de circunstancias que pueden legitimar esta popularidad o minarla, como en todo gobierno. Pues no, el desgaste es natural, el desgaste es parte del transcurso del tiempo, ¿no? La naturaleza hace que las cosas envejezcan, igual los gobiernos. Pero como le digo, dependerá de muchas circunstancias, del cumplimiento de las promesas de campaña, de la reactivación económica, que en teoría con la vacunación debería volver. Correcto. Ahora, tal vez el gobierno, por escuchar a los ruidosos, como les dicen algunos periodistas, los que hacen de influencer, pues tal vez evitó él tener ese acuerdo que podría haberle dado un poco de gobernabilidad entre UNES y el Partido Social Cristiano,
y buscó un rompimiento, que este rompimiento tal vez le va a costar caro. Yo no creo que el Partido Social Cristiano pueda aliarse en estas condiciones con el gobierno cuando está llamando una consulta y se habla de que el presidente o el gobierno está buscando desprestigiar a la Asamblea. A ver, usted, si mañana a usted le duele un dedo y un médico le dice que hay que amputarle el brazo, suena tonto. Si usted tiene casi 140 asambleístas, creo que son 137, tendrán que corregirme. 137. Y resulta que hay dos casos puntuales, el uno de una aparentemente una asambleísta que gestionaba cargos públicos, y los cargos públicos los otorga el Ejecutivo, pues, ¿no? Claro, alguien lo reparte. El otro que plantea que es una broma, claro, y otra que tiene un exabrupto y habla de Jobardien. Entonces, en ese sentido y en ese contexto, no se puede de ninguna manera desgastar o prescindir de una institución en función de elementos que cometan este tipo de errores, porque finalmente tiene que ser el debido proceso, tiene que ser las instancias competentes las que determinen el cometimiento de una infracción, no la opinión pública, no los influencers, no usted ni yo. Entonces, en ese marco, si bien es cierto, hay una campaña efectivamente de desprestigio, de desgaste contra la Asamblea, yo creo que eso finalmente es un tiro al pie, porque una nación sin poder legislativo es un suicidio. Aparte que tomemos en cuenta que de acuerdo a nuestro marco legislativo, nuestro marco jurídico, en nuestras instituciones el presidente o el ejecutivo es un colegislador, o sea, son dos instancias, y no hay, digamos, los delitos tienen un actor activo y pasivo, pues no hay corrupto sin corruptor. Así que creo que es un tema bastante delicado. Yo creo que sería un suicidio prescindir de la Asamblea Nacional. Correcto. Doctor, en este panel me acompaña mi compañera Carla Aro, que también tiene inquietudes para usted. Carla. Doctor Moreno, muy buenos días. Mi pregunta va hacia, ¿usted cree que realmente va a haber un rompimiento entre la bancada de Pachacutic y el oficialismo? Porque lo que se avisora es que la presidenta de la Asamblea, en base a sus declaraciones, ha manifestado que ya hay un desacuerdo. Este desacuerdo sabemos que es perjudicial para el gobierno, pero ¿usted cree que esa relación de enamorados vuelva otra vez a su forma original con la que empezaron, o tomando en consideración las medidas que está adoptando el presidente, como son las medidas pues del subsidio a la gasolina, termine ya este rompimiento y se avisore un panorama mucho más difícil de gobernabilidad para el presidente? Buenos días, ¿cómo está? Mire, toda instancia o toda acción de oposición dentro del marco institucional yo creo que es normal. Lo voy a decir de otra forma. La vía para hacer oposición creo que debe ser institucional. Y esa vía legítimamente puede ser la Asamblea. O sea, dicho de otra forma, si usted me dice que prefiere entre palos, piedras y desmanes o una oposición institucional a la Asamblea, me quedo con la segunda 1.000.000 de veces. Sumado la situación particularmente complicada y especial aquí del país. Entonces, la vía, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo, es buscar los mecanismos y los acercamientos para llegar a consensos. A ver, vamos a ser más claros. Hay un dicho popular que dice: cuentas claras, chocolate espeso, cuentas claras conservan amistades. Una proforma presupuestaria que le comento, en lo personal, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que entrar a la base de datos de contribuyentes. O sea, aquí no solo es de que los ricos deben pagar, por supuesto que deben pagar y más, pero también tenemos que hacer un esfuerzo todos en el contexto de tener que las vacunas no se pagan solas, pues, ¿no? Entonces yo al menos lo que he podido revisar, algunos sectores empresariales, sectores políticos, al menos lo que he podido leer, no es mi especialidad, pero me parece coherente que siempre hay que hacer Algo pasó. Bueno, vamos a ver si logramos restablecer la comunicación con el doctor. Ahí lo estamos escuchando, doctor. Continúe. Entonces lo que me parece también vergonzoso es que una persona derogue impuestos que le afectan directamente. Es decir, mañana usted tiene pensiones de alimentos y las deroga. Mañana, de hecho hay un capítulo en nuestra historia. Juan Montalvo, un hombre extraordinario de todos los tiempos, tenía un enemigo que no quería, que
era el señor Ignacio Ventimilla, Ignacio de la Cuchilla, alias el hombre de los 7 pecados capitales. Montalvo, en una de sus obras, no recuerdo en cuál catilinaria, criticaba a Ventimilla. A Ventimilla le gustaba el coñac. Ventimilla era un hombre, digamos, era un niño bien de su época, y Ventimilla le encantaba el coñac. Y un día Ventimilla derogó el estanco de los coñac. Los estancos eran, digamos, los timbres, eran los impuestos de la época, ¿no? Entonces Montalvo le dio durísimo a Ventimilla con el tema de que había derogado el impuesto a los estancos porque le gustaba el coñac. Entonces yo creo que, mire como la historia no cambia mucho, 200 años después casi viene un presidente y deroga un impuesto que le afecta directamente. Entonces, creo que este tipo de situaciones, tanto el ejecutivo, el legislativo, y de temas que hay que debatir, una reforma presupuestaria, en lo personal digo, estoy de acuerdo, la parte que ha planteado el ministro de Finanzas, tiene que tener un consenso y un debate, pues, o sea, no, usted no puede un tema económico llegar un día y hablemos de temas laborales, un contrato colectivo, cambiarlo si no tiene más que la aprobación, el diálogo y la discusión y el debate con los sindicatos, pues, ¿no? Entonces, yo pienso que la oposición, si es institucional, es legítima. Ya si hay medios, y lo que usted dice es una gran verdad, la gran mayoría de sus colegas hoy quieren ser más influencers que periodistas, eso ya es otra historia. Pero en lo institucional, y lo más triste es que ya hay hasta organismos de control, hay fiscales, hay controladores que están más preocupados en ser influencers que otra cosa. Pero en todo caso yo creo que eso es legítimo. Bueno, toda medida que sea legítima y constitucional va a ser bien vista. ¿Cuál usted considera que sea la vía adecuada en el caso de que el presidente no logre un consenso en la Asamblea? ¿Será efectivamente la consulta popular o él tiene que tomar una decisión más radical como la famosa denominación que se le da de muerte cruzada? ¿Cuál considera usted que sería la vía si no logran ese Ecuador del encuentro y no logran ese diálogo? Bueno, primero, a menos de que la Corte Constitucional sea el nuevo Consejo Transitorio, yo tendría que preguntarle a un especialista en materia constitucional más que otra cosa. No sé si los tiempos deben para una consulta. Estamos en septiembre y ya quincena. ¿Y cuánto falta para fin de año? Usted sabe que la gente a partir del 10 de diciembre nos vemos, hermano, hasta carnaval no hablamos. Entonces, yo lo veo complicado, veo difícil, que no sé si los tiempos ven. Eso pregúntele a un experto en materia de derecho constitucional. Y aparte de los tiempos, no sé si el timing, el ánimo social esté para otra consulta más, y adicional a eso el costo. Estamos hablando de 60 millones de dólares en una escuela de economía que está en soletas y pataleando. Entonces, al margen de la legitimidad de la herramienta, lo veo complicado por el timing. Y una muerte cruzada, entiendo yo que tiene un mínimo, creo que es un año, no lo recuerdo, habría que revisarlo. Y si no es aprobada la primera proforma, tendrás que mandar una segunda proforma. Y así funcionan los temas de finanzas en todo el planeta. Es algo tan sencillo como ir a una ferretería o ir al supermercado. O sea, es que no me alcanza tal cosa, mira por acá, veamos por allá, recorta por allá. Pero en lo personal, le reitero, hablo a título personal, lo que he leído yo creo que es coherente lo que el ministro Cuadro está enviando. Yo creo que debemos generar una cultura tributaria todos, los que estamos en capacidad de pagar, proporcionalmente a nuestra realidad. O sea, los impuestos, vea, los impuestos son la vía del desarrollo, eso es hasta contradictorio con algunos economistas de tinta liberal. ¿Ya? Digamos, las cosas no se construyen solas. El anarcocapitalismo, la anarquía es el caos. Usted necesita del Estado y de impuestos para financiar las carreteras por las cuales usted saca sus productos, los hospitales en los que se cura usted. Si mañana la red privada está colapsada, usted puede entrar a la pública. Me explico, para la seguridad. Hay un tema gravísimo con la seguridad. Mire, a mí me gusta hablar con cifras, ¿ya? Y cuando uno habla con cifras, está la gente sin criterio, que tú eres de Lazo, que eres correísta. Vean, el gobierno de Correa, las muertes violentas, que es el indicador cómo se mide la seguridad en un lugar, hablemos de términos técnicos, las muertes violentas con Correa arrancaron en 19 y las dejó con el ministro Serrano en 5, perdón. En este momento ya con Moreno se duplicaron a 10 y ya probablemente vamos a llegar a 14, si no me equivoco, habría que corroborar esta información. Entonces, cuando usted tiene ese tipo de situaciones, para eso son los impuestos. Si usted tiene una policía bien dotada, armada, entrenada, cuartelada, este tipo de situaciones se pueden controlar. Entonces, esto se mide por indicadores donde gente seria usa estadísticas, datos, y que no le importa si salió o no en los medios de comunicación, o que ciertos portales que se dedican a difamar a la gente porque les dan dinero te empapelen, como dice, ya no hay los papelazos del periódico, sino ahora las arremetidas en redes sociales.
Entonces, en ese contexto, para eso son los impuestos. Así que yo, le digo la verdad, yo estoy de acuerdo con eso, vamos a ver la forma, pero si la Asamblea rechaza, el gobierno tendrá que presentar otra alternativa. Esa es la vía institucional. Doctor, el 15 de septiembre, esto quiere decir que el día de mañana se avisora un paro nacional en contra de las medidas que ha tomado o las decisiones que está tomando el gobierno. ¿Cómo ve usted eso? ¿Simplemente es una manifestación de ciertos grupos que están en descontento o usted avisora que esto es un panorama que se puede complicar más en las próximas semanas? Mire, yo creo que toda protesta que esté dentro del marco de la ley es legítima porque la Constitución garantiza el derecho a manifestarse. Así que si hay protestas, 1, 2 o 10, y están dentro del marco institucional, yo no le veo el menor problema, al contrario, a buena hora que haya democracia aquí la gente pueda manifestarse. ¿Hacia dónde puede derivar esto si se genera una escalada? Bueno, yo creo que hay una serie de cosas, como lo que sucedió en octubre del 19, donde un gobierno irresponsable tomó una medida de shock sin ningún tipo de amparo, sin ningún tipo de criterio técnico, y obviamente eso generó una reacción popular muy fuerte. No creo que a Lazo le pase algo parecido, estamos en otro timing, en otro momento, pero sí es importante obviamente tomar en cuenta este tipo de protestas. Doctor, finalmente, la pregunta mía va por el tema de UNES. Si UNES logra aprobar ese tema de la dolarización que sea como moneda de nuestro país, ¿qué va a pasar con el gobierno con sus preguntas? Porque creo que ellos estaban poniendo esa pregunta como de una manera estratégica para tratar de aprobar el resto. Bueno, pues mañana nos van a preguntar, ¿quiere usted que Lorenza gane más de $20? La gente va a decir que sí. Eso tiene que ser para buscar tal vez justificar el resto de preguntas, ¿no? Probablemente, pero como le digo, ese es un mecanismo y un canal, y yo no pierdo la fe porque, a ver, o sea, vamos a hablar de lo bueno del gobierno. Si lograron romper los récords mundiales de vacunación, Ecuador ha roto, estuvo como 3 días como el país que más vacunó en porcentaje de su población en el mundo, rompimos 3 récords mundiales. Eso tranquilamente les puede otorgar un Nobel de la Paz, aunque les parezca mentira, o de la salud a su ministro de salud, o a Carlos Cueva González, que encabezó la parte privada. O sea, podemos hablar también de las cosas buenas que han hecho, ¿no? Porque el éxito de la vacunación es una demostración de lo que puede hacer el sector privado y el público cuando se alían a trabajar por la sociedad. Entonces, si lograron eso, yo creo que pueden lograr otro tipo de situaciones. Así que quiero tener fe que el gobierno tomará los correctivos y los mecanismos que están dentro de la ley para poder impulsar sus criterios. Pero hay que entender que esto es un Estado de Derecho. Y en el Estado de Derecho hay instituciones e instancias que hay que pasar. Y la Asamblea es una de ellas. Pues no, era UNE, los cristianos, y al final yo creo que estaba en una encrucijada, porque mire, por ejemplo, esta novelería, que creo que es una ridiculez, eso de reducir la Asamblea Nacional. Usted sabe que bajo lo que están proponiendo, si reducen la Asamblea, UNE sería mayoría absoluta. Entonces, en ese contexto y en ese escenario, yo creo que hay que buscar, como le digo, los mecanismos y bueno, finalmente entender que si no era con Pachacuti, era con UNES o era con los cristianos, pero siempre haber una oposición y el gobierno de Lazo no llegó tampoco con el respaldo popular que tenían otros gobiernos. Eso tiene que legitimarse con el tiempo y la vacunación es parte de eso. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Un gran abrazo al panel, siempre a la orden y mil disculpas, ya voy a arreglar la cámara. Ya voy a sacar una crédito por derecho. Gracias. Gracias al doctor Oswaldo Moreno, consultor político. Hemos hecho un análisis ante el escenario de una posible consulta popular en el país. Así es, vamos a ver qué pasa, ¿no? Cómo se mueven las piezas, qué decisiones toma el gobierno, si realmente logra un encuentro de diálogo y logran pues ponerse de acuerdo, aunque yo veo un poco complicado porque veo la posición de UNES, la posición de Social Cristianos y están siendo bastante radicales. Yo consideraría, Jaime, que este es el costo político que le toca pagar al gobierno por su ruptura con el Partido Social Cristiano. Bueno, yo no creo que se van a reconciliar fácilmente. Sobre todo porque vemos... Aunque en algunos proyectos de ley el Partido Social Cristiano va a votar con Creo. Habría que esperar, ¿no? Bueno.